¿Qué tal, queridos amigos? Pues ya ven ustedes, hablábamos ayer de las mujeres de Morena, pero no acabamos de hacer la relatoría puntual. No hablamos de Beatriz Gutiérrez Müller, que es una mujer que dice que no es la primera dama de México, pero que se va a Colombia representando a México como primera dama del país. Es parte de la hipocresía en la que hemos vivido los mexicanos. Como por ejemplo la famosa vocera del vocero, Ana Elizabeth García Vilchis, la reina de las mentiras, quien tiene también trabajando a su esposo, ganando una muy buena cantidad de dinero, 154,000 pesos mensuales, más del salario presidencial, más el salario de la ley de mentiras. Esto revela hasta qué punto es irresponsable la administración de esta TTTT, tragedia, terror, trampas y tonterías. Tres T's. Pero bueno, ¿y nosotros qué? No vamos a hacer nada, nos vamos a quedar callados, en silencio, pensando en que va a ocurrir un milagro y va a honrarnos nuestra Virgencita del Tepeyac con una nueva visita para desterrar a los políticos rastreros, malvados y tontos. No, esto es algo que tenemos que resolver los mexicanos. Ayer el presidente, dándose golpes de pecho, llegó a Sabinas, Coahuila, para supervisar el rescate de los mineros que desde el miércoles pasado están atrapados en una mina bajo una inundación subterránea verdaderamente terrible. Las familias ahí estaban y una señora dijo, con dolor, dijo, viene el presidente a sacarse la foto con nuestro dolor. Y en efecto, el presidente recorrió las instalaciones, saludó a quienes quisieron hacerlo y luego se fue. Se fue dejando pues ahí las órdenes de que acabaran con la negligencia y se pusieran a trabajar todos en el rescate de los mineros, de los infelices mineros. ¿Cuántas veces vamos a escuchar una tragedia semejante? ¿Cuántas veces vamos a ser testigos de la negligencia del gobierno? ¿Cuántas veces más vamos a oír que desgraciadamente no funciona la cuarta transformación, que se ha vuelto en tragedia, en dolor, en lágrimas? Pero nos dicen otra cosa. Ya saben ustedes que dentro de unos días, en septiembre, van a quitarle el subsidio a la gasolina premium y va a costar esta cuando menos 25 pesos el litro, muy lejanos a los 10 pesos por litro que el presidente prometió que iba a costar la gasolina en nuestro país, pero muy, muy distinto. Y pese a todo ello, tenemos a los mexicanos tranquilos y sumisos. Este es un fenómeno que, por mexicano que soy, me duele también profundamente. ¿Cómo es posible que los mexicanos seamos tan pasivos ante actos de abuso de autoridad tan frecuentes y ante el testigo que nos da el observar cómo se comportan los funcionarios de esta administración? No que se iba a luchar contra la corrupción. Pues es corrupción, sí. El influyentismo, por ejemplo, de Ana García Vilchis es corrupción. Es corrupción también el que las mujeres del gobierno
coloquen a sus maridos en puestos en donde ganan mucho dinero, como el caso de esta García Vilchis, o el caso de la famosísima Laida Sansores, que se dio su paseíto por Buenos Aires y luego lo arregló diciendo que ya había tenido permiso del Congreso del Estado, cosa que no había ocurrido. Pero como todos los diputados de Campeche parecen lacayos de la señora Laida Sansores, pues apuraron ahí a firmar que sí le habían dado la autorización para salir del país. Y no olvidemos que Laida tiene a un marido en ausencia, pero marido. Es el embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz. Ahí anda, ganando como embajador y además compartiendo el sueldo de la gobernadora de Campeche. Qué bien están las cosas en México, ¿no? Es por parejas como ganan dinero los funcionarios de la Cuarta Transformación, por parejas. Y además, no somos capaces de solucionar un rescate como el de los mineros de Coahuila. ¿Cuántas veces más vamos a escuchar que las minas están siendo objeto de una explotación infrahumana de trabajadores dignos que tienen una expectativa de vida entre 40 y 45 años, si bien les va, porque trabajan en condiciones muy poco favorables, en situaciones verdaderamente difíciles. Y claro, por supuesto, sufren estos dramas por la mala calidad también de los instrumentos que tienen para poder sacar los metales preciosos que tiene Coahuila, y muchos. Imagínense Coahuila, por eso hay tanto interés de que también se sume al grupo morenista un gobernador salido de este partido, nada menos que el subsecretario de Seguridad Pública, cuya esposa, Marlene Cañas, bueno, se ha subido un video verdaderamente vergonzoso en el que se ve a esta señora, esposa del señor subsecretario de Seguridad Pública, que ansía llegar al gobierno de Coahuila, en una actitud verdaderamente lastimosa. No solamente dice que no es mamona, sino mamoncísima, así lo dice, yo estoy repitiendo sus palabras, sino que además baila semidesnuda ante las cámaras de sus videos estos que sube para ver si así consigue mayores seguidores. ¿Esto es lo que queremos para México? ¿Esto es lo que buscamos para México? La sensación de impotencia que da el observar a estos individuos, a estas señoras, que sin escrúpulo alguno, sin la mayor decencia, aspiran a subir los peldaños en las jerarquías políticas. ¿Es esto verdaderamente lo que se desea para México? ¿Es esto lo que se quiere para México? Hay que reflexionar, porque no podemos tolerar o admitir que el gobierno de nuestro país esté dándonos a tole con el dedo a todos los mexicanos y que los mexicanos no tengamos ni siquiera la posibilidad de analizar las cosas con frialdad y darnos cuenta, sí, de que nos están engañando miserablemente. No se puede tolerar semejante cosa. En un país que no fuera México, civilizado, ya estaría fuera del gobierno el grupo de aves de rapiña que dan vueltas y vueltas por el Palacio Nacional. Ya estaría fuera del Palacio Nacional, quien sin ningún derecho, ninguno, convirtió al Palacio Nacional en su propia vivienda. Quería emular a Juárez,
Pero lo de Juárez era otra circunstancia. Venía de una guerra, no tenía propia casa, estaba en una situación en la que el país no tenía más que deudas, no tenía dineros en las arcas nacionales. Y así todo pudo el benemérito hacer posible que el país empezara nuevamente a rodar, a caminar. Caso muy distinto al de López Obrador, que dijo que dejaba Los Pinos porque era demasiado lujoso y se fue a encerrar al Palacio Nacional, que tiene algunos lujos heredados del virreinato y de los primeros años de la independencia, de todo el tiempo en que fue construido el palacio. Pues tibores, lámparas de cristal cortado maravillosas, cuadros extraordinarios de artistas de distintas épocas, las figuras de los presidentes, los libros, todo aquello, las salas espléndidas, la mesa del comedor en donde come, dice el señor López Obrador, con algún funcionario, y se ve y se observa una mesa más grande que las que usan los monarcas españoles cuando comen en el Palacio Real de Madrid. Y digo los monarcas españoles porque junto al rey, ese Felipillo VI, se sentó, bueno, a unos cuantos lugares, la que no es primera dama, pero ejerce como tal, Beatriz Gutiérrez Müller, que ya también está considerada como para ser obsequiada con un ala del Palacio Nacional, ahora que el palacio se ha convertido en convento franciscano. Entonces los monjes van a estar por un lado, encabezados lógicamente por el ícono de la izquierda, y por el otro tendremos un ala dedicada a las monjas, encabezada, claro, por doña Beatriz Gutiérrez Müller, quien será elevada a los altares para inaugurar este nuevo concepto de pobreza franciscana, que es un peldaño más que, de acuerdo a la teoría López Obradorista, que la austeridad republicana. Un peldaño más, porque se dice que ya salimos de la austeridad republicana para llegar a la pobreza franciscana, pues supongo que no está hablando de que hemos retrocedido a la pobreza franciscana, sino que hemos avanzado hacia ella, lo cual quiere decir que en lugar de un par de zapatos, que era lo que nos permitía la austeridad republicana, pues tendríamos que andar descalzos todos. Lo repito una vez más, para que reflexionen hasta dónde llega la falta de actividad neuronal del señor López Obrador. Y esto pues es grave porque si está enfermo el presidente, las medidas que tome no van a ser nada agradables. Estamos ante una situación de extrema gravedad y no nos percatamos de ello. Las carreteras que dicen tanto, que promociona tanto Miguel Torruco, el secretario de Turismo, los pueblos mágicos, pero no podemos ir a los pueblos mágicos, señor, porque en las carreteras nos asaltan. No podemos ir a los retenes así, sin chalecos blindados, porque no sabemos si son retenes militares, retenes policíacos o retenes criminales, como el que le cerró el paso al presidente de la República en Sinaloa hace algunas semanas, y el presidente dijo, no se preocupen, no se preocupen, vamos a pasar. Y pasaron, y los delincuentes, los miembros del cártel del Sinaloa le aplaudían, porque pues es miembro de ellos. Y tienen que cuidarse, tienen que hacer todo lo posible por no incordiar a quien es su mayor socio y aliado. Este es el México de hoy y tenemos que reflexionar seriamente en lo que significa lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que reflexionar acerca de lo mucho que hemos perdido y no me refiero a una situación en la que exaltemos el pasado como muestra, no.
La corrupción ha estado presente siempre. El miserable señor Peña Nieto, al que tanto protege López Obrador, incurrió en lo que era hasta entonces la mayor corrupción de la historia, pero no tanta como ahora, no tanta como ahora. A pesar de todo, el cinismo y la hipocresía de los predecesores de López Obrador han quedado pequeñas al lado de lo que significa esto de las cuatro cruces, la cuarta transformación. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.